Buenos días. Para hablar sobre Paulo Freire y su pedagogía, elegí un documento de internet que es educomunicación.es, diagonal figuras pedagógicas y diagonal Paulo Freire. Bien, pues Paulo Freire, que vivió de 1921 a 1997, fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron e influencian los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas. Y su figura es referente constante en la política liberadora y en la educación. Fue emigrante y exiliado por razones políticas, por causas de la dictadura, por mucho tiempo de su domicilio. Fue el Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra, Suiza. Paulo Freire conoció desde niño la realidad del nordeste brasileño, en el que hasta hacía poco se vivía en esclavitud y que por aquellos tiempos las clases rurales vivían en relaciones laborales de opresión, marginadas del proceso social, político y económico y sin participación alguna de las decisiones importantes del país. Es allí donde introduce Paulo Freire, que intenta que sus coterráneos rompan su pasividad y silencio, que reconozcan la fuerza de su utilidad transformadora, que adquieran la capacidad crítica para relacionarse con la sociedad. Se inserta en las nuevas ideas revolucionarias que existían en América Latina en los años 60, imbuido del lenguaje de liberación surgido de las corrientes más avanzadas del catolicismo que provocaron la teología de la liberación y utilizando elementos de la dialéctica marxista para la visión y comprensión de la historia. Nació en Recife, Brasil, en 1921. En 1947 fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Estudió letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e Historia de la Educación, con la tesis Educación y Actualidad Brasileña, en la que se sientan las bases de su método según el cual todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a cada individuo. En los años 50 perteneció al primer Consejo Estatal de Educación de Pernambuco. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. En 1963 puso en práctica su primera experiencia educativa del grupo dentro de la campaña nacional de alfabetización, consiguiendo la alfabetización de 300 trabajadores rurales en mes y medio. Fue acusado por la oligarquía y por ciertos sectores de la Iglesia de agitador político. Como consecuencia del golpe militar de 1964, debió abandonar su actividad calificada de subversiva y buscó refugio en Chile, donde participó en diversos planes de gobierno democristiano de Eduardo Frei, como el Programa de Educación de Adultos de Instituto Chileno para la Reforma Agraria. En Chile escribió Pedagogía del Oprimido, cuyo contenido desagradó al gobierno de Santiago. Profesor de la Universidad de Harvard, colaboró con los grupos dedicados a la reforma educativa en los ámbitos rurales y urbanos. En 1970 se trasladó a Ginebra, Suiza, donde trabajó en los programas de educación del Consejo Mundial de Iglesias. Después de 16 años de exilio,
En 1980 volvió a Brasil, impartiendo docencia en la Universidad Estatal de Campinas y en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, ciudad esta última en la que fue secretario de Educao. En 1986 recibió el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO y fue investido doctor honoris causa por una veintena de universidades de todo el mundo.